Hola, hola, mis seriéfilos turcos de corazón. ¿Cómo andan esas almas apasionadas por el drama, el romance y los giros inesperados que solo las series turcas saben regalarnos? Espero que estén de maravilla. Y si la vida les está jugando alguna mala pasada, pues agárrense fuerte porque hoy vamos a emprender un viaje emocional que los dejará sin aliento. Soy su guía de confianza en este laberinto de pasiones televisivas, y como siempre, estoy aquí lista para desglosarles los secretos mejor guardados del universo de las producciones turcas. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en esas historias que nos han dejado pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esos momentos en los que nuestros personajes favoritos, esos que creíamos tan calmados y racionales, estallan como bombas de tiempo, mostrándonos que hasta el ser más sereno tiene un límite. Vamos a explorar esas rupturas que marcan un antes y un después en la trama, esos giros argumentales que nos hacen soltar un grito ahogado, esos instantes de pura catarsis que nos recuerdan por qué amamos tanto estas telenovelas. Si eres de los que no se pierden ni un solo capítulo, de los que sufren y ríen con cada personaje, entonces este recorrido por los momentos más explosivos de nuestras series turcas predilectas es para ti. Y antes de que la emoción me gane, no olviden suscribirse al canal. Su apoyo es el motor que impulsa esta pasión y me permite seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto disfrutamos. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo cargado de drama, romance, intrigas y todo el sabor turco que tanto nos encanta. Ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra y a desatar las tormentas. Hoy vamos a comenzar con el pie derecho sumergiéndonos en un drama que seguramente ha conquistado el corazón de muchos de ustedes y que, no me avergüenza admitirlo, a mí también me ha quitado más de una noche de sueño, Senkalkam, o Llamas a mi puerta para los hispanohablantes. Ay, Eda y Serkan. Esta serie que nos enamoró con su romance de cuento de hadas, nos demostró que hasta las historias más dulces pueden tener sus momentos de locura. Y aunque la relación entre Eda YLDZ y Serkan Bolat fue el eje central de la trama, hoy vamos a dirigir nuestra atención al impacto que tuvo el personaje de Kerem, un amigo de la infancia de Serkan que, lejos de ser un simple secundario, demostró tener una historia propia y un peso crucial en el desarrollo de los acontecimientos. Kerem, con su espíritu libre, su carisma arrollador y su innegable inestabilidad emocional, también tejió su propia historia con la familia Bolat, dejando una huella imborrable en la narrativa. Como ya saben, el género de Senkalkam es una deliciosa mezcla de comedia romántica con toques de drama, porque, seamos sinceros, las series turcas nunca se conforman con una sola cosa. Los actores que dieron vida a esta historia son, nada más y nada menos, que Hande Erçel como la encantadora Eda y Kerem Bürsin como el enigmático Serkan, una pareja que no solo desató pasiones en la pantalla, sino que también incendió los corazones de los espectadores fuera de ella, con una química innegable que traspasó la ficción y dio lugar a un romance real que, aunque no duró para siempre, sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones entre los fans. Ahora bien, ¿por qué es Kerem, el amigo de la infancia, el centro de atención en este vídeo sobre explosiones emocionales? Porque a pesar de no ser el protagonista, su personaje tuvo un papel clave en el desarrollo de la trama, y ese es precisamente el punto que nos lleva al título de este vídeo. La trama principal, como ya saben, gira en torno al contrato que Eda y Serkan hacen para fingir un compromiso, un acuerdo que, como era de esperar, termina convirtiéndose en un amor real, pero lleno de altibajos, obstáculos y malentendidos. Sin embargo, en medio de este torbellino romántico, Kerem se erige como un personaje que, aunque a veces eclipsado por el protagonismo de Eda y Serkan, también experimenta sus propias luchas internas y sus propios momentos de quiebre. Es en un punto álgido de la historia, cuando todo parecía estar en su lugar, cuando los cimientos de la relación entre Eda y Serkan se tambalean, que Kerem protagoniza una escena que demuestra que incluso el personaje más secundario puede tener un impacto monumental en el curso de los acontecimientos. Es en una noche de copas, tras enterarse de ciertas verdades dolorosas, tras sentirse traicionado y excluido, que Kerem explota como un volcán, lanzando gritos e improperios contra Hande, expresando su frustración, su rabia, su sensación de que todo se está desmoronando a su alrededor. Ese momento es un antes y un después en la serie. Es una muestra de que los personajes secundarios también tienen una historia que contar, un dolor que gritar, una injusticia que denunciar, y una explosión que detonar para reclamar su lugar en la narrativa. Una anécdota interesante y que seguramente muchos de ustedes recordarán con una sonrisa melancólica, es que la química entre Hande y Kerem fue tan fuerte, tan palpable, que traspasó la pantalla, dando pie a una relación real que, aunque no duró el tiempo que muchos fans hubiéramos deseado, sigue siendo recordada con cariño y un dejo de nostalgia.
Este romance entre los protagonistas fue un condimento extra que hizo que Senkalkam fuera aún más adictiva, generando un interés que iba más allá de la ficción. Ahora vamos a cambiar de rumbo y de atmósfera, dejando atrás el romance de Senkalkam y sumergiéndonos en las oscuras intrigas de Karasebda, o amor eterno, como se le conoce en el mundo hispanohablante. Esta serie es un verdadero torbellino de emociones, un drama que te atrapa desde el primer capítulo y que no te suelta hasta el final, una montaña rusa de sentimientos que te lleva de la alegría al sufrimiento en cuestión de segundos. Aquí no hay lugar para la comedia ligera, aquí hablamos de amores imposibles, de traiciones despiadadas, de secretos oscuros y de mucho pero mucho sufrimiento. El género de Karasebda es claramente drama romántico en su máxima expresión, con toques de thriller y de melodrama, creando una combinación que te mantiene pegado a la pantalla, capítulo tras capítulo. Los actores principales de esta historia son Burak Özçivit como el atormentado Kemal, Neslihan Atagul como la apasionada Nihan, y Kaan Urgankolu como el maquiavélico Emir, un trío que nos regaló momentos memorables, actuaciones magistrales y una química que encendió la pantalla con cada escena. La trama gira en torno al amor prohibido entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que luchan con uñas y dientes por estar juntos, pero que se ven separados por las artimañas y las manipulaciones de Emir, un hombre obsesionado con Nihan, capaz de cualquier cosa con tal de tenerla a su lado. ¿Por qué es relevante Karasebda para el tema de este vídeo, centrado en las explosiones emocionales? Porque en esta serie las explosiones no son una excepción, sino una constante. Los personajes no solo gritan, lloran, sufren, conspiran, se destrozan a sí mismos y a los demás, con una intensidad que te deja sin aliento. Y sí, hay un momento clave en la historia, una revelación que desata una verdadera tempestad de emociones en todos los personajes, pero en especial en Kemal, quien debe lidiar con una verdad dolorosa que pone a prueba su temple y su cordura. Descubrir ciertas verdades sobre el pasado, las mentiras y las manipulaciones de Emir, la magnitud de su maldad, hace que Kemal, un hombre aparentemente racional, controlado, un ingeniero con una mente brillante, se desborde en una mezcla de furia, dolor, desesperación y sed de venganza. Es en ese momento que entendemos por qué Karasebda es considerada una de las series más dramáticas e intensas de la historia turca, una historia que te rompe el corazón en 1000 pedazos. Esta explosión emocional nos muestra el lado más oscuro del amor, donde la pasión y el odio se entrelazan de una forma visceral, donde los límites se desdibujan y los personajes se ven arrastrados por una vorágine de sentimientos que amenazan con consumirlos. Karasebda nos recuerda que el amor puede ser el motor más poderoso de la vida, pero también puede ser la fuente de los mayores sufrimientos y las peores tragedias. Un dato interesante y que seguramente muchos de ustedes ya conocen, es que Karasebda fue galardonada con el Emmy Internacional a la mejor telenovela, consolidándose como un referente de calidad en la producción turca y un ejemplo de cómo el drama puede ser llevado a niveles insospechados. Y hablando de explosiones, ¿qué les parece si ahora nos sumergimos en el mundo peligroso y lleno de adrenalina de Kukur? Esta serie, que es pura acción y tensión, nos lleva a un universo de mafias, lealtad inquebrantable, códigos de honor y mucha, pero mucha violencia. Aquí los dramas personales se entrelazan con la lucha por el poder, creando un cóctel explosivo que no deja indiferente a nadie. El género de Kukur es una combinación de acción, drama y crimen, con toques de romance, porque hasta en el barrio más peligroso hay espacio para el amor. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli como el atormentado Yamak, Dilan Cizekdeniz como la dulce Sena y Erkan Kolkak Kostendil como el enigmático Bartolu, tres personajes que nos mostraron diferentes facetas del dolor, la lucha y la redención. La trama nos presenta a la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur, una zona que se ha convertido en el epicentro de todo tipo de actividades ilícitas. La serie nos muestra las luchas de esta familia por mantener su poder, los constantes enfrentamientos con otras bandas rivales, las traiciones, los sacrificios y los conflictos internos que amenazan con destruirlos. ¿Por qué es relevante Kukur para el tema de este vídeo? Porque en esta serie las explosiones no son solo emocionales, sino también físicas, literales. Los personajes están constantemente al borde del abismo, lidiando con la muerte, la traición, la pérdida, la venganza y una serie de conflictos que ponen a prueba sus límites. En especial Yamak, el protagonista, quien debe lidiar con la responsabilidad de su familia, la presión del barrio, la búsqueda de venganza por la muerte de sus seres queridos y un profundo conflicto interno que lo atormenta y lo lleva a tomar decisiones arriesgadas. La serie está plagada de momentos en los que Yamak se descontrola, dejándose llevar por la furia, el dolor, la desesperación y la sed de venganza.
Es una explosión de adrenalina que nos muestra un lado oscuro de la personalidad de este protagonista, quien, a pesar de su dureza, tiene un corazón roto y una profunda necesidad de amor. Una curiosidad de la serie que sin duda ha contribuido a su éxito, es su increíble banda sonora, que se ha convertido en un elemento icónico de la producción. Cada canción, cada melodía, se ha convertido en un himno que define el estado de ánimo de la serie, y cada una nos hace sentir la misma tensión, la misma emoción y la misma desesperación que viven los personajes en cada episodio. No podíamos hablar de explosiones emocionales en las series turcas sin mencionar Fatmagul Unsuku Ne o ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, una serie que aborda un tema muy delicado, pero extremadamente importante y que nos muestra el lado más oscuro de la sociedad turca. Esta serie es un drama social que te llega al alma, una historia de superación, de lucha por la justicia, de reivindicación de la dignidad, que te hace reflexionar sobre la injusticia, la desigualdad y la violencia de género. El género es, sin duda, drama puro y romance con un fuerte enfoque en las problemáticas sociales, y los actores principales son Beren Saat como la valiente Fatmagul y Engin Akyurek como el atormentado Kerim. La trama gira en torno a Fatmagul, una joven que es víctima de una agresión sexual y que, tras este evento traumático, tiene que luchar con uñas y dientes por recuperar su vida, su dignidad, su libertad y su derecho a ser feliz. Kerim, por su parte, es uno de los jóvenes implicados en la agresión y, aunque no participó directamente en ella, se ve marcado por las consecuencias de las decisiones de sus amigos, debiendo cargar con el peso de la culpa y el remordimiento. ¿Por qué es relevante Fatmagul Unsuku Ne para nuestro tema? Porque esta serie nos muestra una explosión emocional constante, pero de una forma diferente a las anteriores. Aquí las explosiones no son solo gritos o violencia física, sino también el sufrimiento silencioso, el dolor profundo, la lucha interna, la rabia contenida y la búsqueda constante de justicia. Fatmagul se desmorona tras el ataque y se siente despojada de su dignidad, de su inocencia, de su futuro. Sin embargo, encuentra en su interior la fuerza necesaria para reconstruirse, para luchar contra la adversidad y para exigir que se haga justicia. La serie está llena de momentos de tensión, de rabia contenida, de dolor que explota en pequeños, pero significativos gestos y miradas, de silencios que dicen más que 1000 palabras. Un dato interesante y que vale la pena destacar, es que esta serie generó un debate en la sociedad turca, abordando un tema tabú, poniendo en el ojo público la problemática de la violencia de género y generando conciencia sobre las consecuencias de este tipo de agresiones. Su impacto fue tan grande que traspasó las pantallas, generando un movimiento social que pedía justicia para las víctimas y que luchaba por erradicar la violencia contra las mujeres. Finalmente, para cerrar este recorrido por las explosiones emocionales de las series turcas, vamos a hablar de una producción que también generó mucho revuelo, y que se ha convertido en un clásico moderno, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un drama elegante, sofisticado y lleno de intrigas, que nos sumerge en un mundo de lujo, pasiones prohibidas, secretos inconfesables y amores que terminan en tragedia. Aquí el drama es sutil, pero no por ello menos impactante, es una explosión de sentimientos reprimidos que se desbordan de forma inesperada. El género es drama romántico en su máxima expresión, con tintes de intriga y de melodrama, y los actores principales son Beren Saat como la ambiciosa Biter, Juan Tatlıtuğ como el irresistible Belul y Selçuk Yöntem como el adinerado Adnan. La trama gira en torno al triángulo amoroso entre Adnan, un viudo adinerado, Biter, una joven hermosa que se casa con él por interés, y Belul, el sobrino de Adnan, con quien Biter vive una relación prohibida, llena de pasión y de peligro. ¿Por qué es relevante Amor Prohibido para nuestro tema? Porque esta serie es una verdadera explosión de sentimientos reprimidos, de deseos prohibidos que terminan por explotar de la forma más trágica posible. Los personajes se mueven en un laberinto de mentiras, engaños, manipulaciones y pasiones ocultas, y cuando la verdad sale a la luz, todo se desmorona como un castillo de naipes. Biter, en especial, es un personaje que vive en constante tensión, atrapada entre el deber y el deseo, entre la razón y el corazón, y esa lucha interna termina por consumirla, llevándola por un camino de autodestrucción. La serie está llena de momentos de tensión, de miradas cargadas de significado, de silencios que dicen más que 1000 palabras y de pasiones que se desbordan de forma inesperada. Un dato interesante es que la serie es una adaptación de una novela clásica turca, lo que le da un toque de elegancia, profundidad y complejidad. La historia sigue siendo relevante hasta nuestros días, lo que demuestra el gran impacto que tuvo en la sociedad turca y la forma en que logró conectar con el público. Y con esta última serie, llegamos al final de nuestro viaje por las explosiones emocionales de las series turcas.
Como hemos visto, no hay drama turco que se precie que no tenga sus momentos de tensión, de furia, de dolor, de alegría y de pasión. Son esos momentos los que nos hacen conectar con los personajes, los que nos hacen sentir sus emociones como si fueran las nuestras y, sin duda, son los que hacen que estas series sean tan adictivas, tan cautivadoras y tan irresistibles. Hemos visto a Kerem descontrolarse por amor, a Kemal luchar por justicia, a Yamak dejarse llevar por su instinto, a Fatmagul encontrar la fuerza en la adversidad y a Biter perderse en la pasión prohibida. Cada una de estas historias, a su manera, nos ha mostrado la vulnerabilidad y la complejidad de las emociones humanas. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. No olviden dejar en los comentarios cuál de estas explosiones emocionales los impactó más. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de estas series. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con otros seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras turcas. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, seriéfilos de corazón.